Radio Hari Evento 106.5 FM. Sunju Chaikipi, como tú lo querías. Rimarinchi Tarcisio Quispe Chayaykamun ancha uyarinaiki Quechua Siminchikpe programa regional Chayaykamun wasikiman llaqtaykiman tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan pusaq paniyuqta sapapunchaw Cuscanchacuzo Radio Jarivento 106.5 FM Sunju Chaykipi Rimarinchi Tarcisio Quispe en su horario estelar de siempre con tu programa regional muy sintonizado con noticias, comentarios y entrevistas todos los días desde las 8 de la noche por Radio Jarivento 106.5 FM. No se olvide, los fines de semana, realistas en la Rimarinchi. Imaynala haykanala kulachkankichik wawqichallaykuna panichallaykuna kusisqachu llakisqachu kajayrikichayay karamunchikña Rimarinchik nisqan programallanchikwan kay Radio Jarivento 106.5 FM nisqan wayra wasintakama chayñatari redes sociales, plataformas digitales nisqantakamapas ñariki kajaya kaypiña tarikulachkanchik Auxiliay pan y chalay. Kaypi no sé, mach pasaron pues mana compartir nos gente. Pero hay también culancho, pero ñari que kay bueno así chiquiña tariculachkanchik. Kay programanchik ta compartir nos gente ralachkanchik. Kunan punchao tari que palaina kanga taita Felipe Cuba pa ibangari que chenaja jawan ya kay kulankichi ya jawan nos patas compartir ni kuich. Llegamos que kay Radio Jarivento 106.5 FM Nishan Guaira Sintakama, Chentari que redes sociales, plataformas digitales Nishan Takamapas. Entonces, redes sociales, plataformas digitales, Kakulachkan Riki Kunan, que hay programa Yanchikpe, que hay plataformas digitales, YouTube, Facebook, Cheiskanin, Luximuskan Chentari que Luximuskan TikTok, que hay frecuencia. Frecuencia 91.fm punto 7 acá hay periqui compartir cuchcanchik, estamos compartiendo, pero estamos un poquito desconcentrados. Wow, hicharay. No sale aquí, no sale nuestro. ¿Qué está pasando? A ver. Iman pasa. Estamos haciendo enlace con nuestro amigo Ricky con
Soche que le enlace también con las canchas que riki que no hay un sistema riki. Soche que le cualquier momento riki jale con las un chic parlarita. Bien, mientras enlace roy con anchikama o con apalleguna y mañana ya mukachkar hankichi con eriki anchapas pisipas kache kablanchi porque con ankarjari que actividad eriki chaipita eriki o malikulas karjanchi a coordinación con a tukuirura a veces sasaya chay con eriki bien o chay con apanchelekona con allan eriki kai una etapa soluciona sonchi porque tenemos problemas también creo que de transmisión. Con alguien que soluciona sonchica y programa de transmisión de FM Nishanta. Un ratito, siempre me caen a Jukunaban a contactas pajas internet gila corón, internet para taps gila japero, no quiere compartir, no sé qué está pasando. Compartir con esta munancho. A ver si volvemos a reiniciar, ahí está, ahora sí, ajá, con eso se que ya FM solucionaron y ahora vamos a solucionar el tema del enlace. Manam kai pipas compartir mis cantar roray tamonancho y manas carga gila japer un sistema taliumpe lento ni chacha y nachuca culas campos publicando, ahí está, ahora sí. Ya pudo compartir nuestras programaciones. Ahorita vamos a solucionar este del otro. No sé qué está pasando. A ver, nuevamente vamos a unirme ahora. Ahí creo. A ver si, ñocachos me van a dicho. A ver, vamos a esperar un ratito. Sí, ya está ya. Pampa chaco le he hecho que le son fallas técnicas que el sistema de gila japisca cachcan. A ver si acepta. Admitir, sí, ya estamos. Ahora sí, recién. Bien, ahorita también vamos a enlazar con el otro video para vamos a compartir. China perique que hay programan chic más eres acá. Un ratito, estamos aquí en solución del enlace. Bien, ahora sí. Con eso se calla y culación chihuahua chale con una panche con una manara juan chico en la serie cuchcas panchi para cuchcas panchi seguramente que hay perique para una canga paiwan y las papas con una que chura con un chinga más bien camarán tapa ricao. Ahorita en unos momentitos solucionamos todas esas cosas, todos esos impases. La que internet también ahí está. Ahorita voy a poner mi cámara también así para poder conversar. En unos momentitos estamos aquí ajustando. Así que nada, kai picapi me se jari buscar jale su angaran con un jari en la cita vas canchi china punchay. Sachaco y cachica. Ya también ya tenemos la cámara listo para poder transmitir. Eso no sé si será esto. A ver un ratito, vamos a solucionar este pequeño problema. Ahí está, también ya está ya. A ver, solo enfoque nomás nos falta. Listo. Ajá, ahora sí. Bien, entonces, voy a con una caipiña película chica o chic Felipe, pero por lo pronto que jokeri marita la que avanza chay kusun chikao. Ni cargan o con una película con un puncho que jam kai kularja, anchapas jam kapakoi psasatahma. Yo picas vamos a tranquila cargan si que llaman tu cospa, pero con un lanza de corjan chirique médico veterinario o reciente el proyecto Gallina Nishan Warikao tiene que beneficiar con más de 1.615 personas Nishan entre adultos mayores y personas con discapacidad. Con un puncho arico y carga chaera kai kiliata que
mayo killapi hallayku llanwatantin pagricao valorizado casi medio millón chaypita que alcalde de Riculachcarja, planador de regidores, chaypita Cachcarja, Taita César Alegría del programa Pensión 65, asistente técnico de desarrollos productivos y chaypita Riculachcarja funcionarios, gerente municipal, gerente de desarrollo económico Taita Jorge, gerente de desarrollo social Taita Robert Torres y Cheñeta que adultos mayores, personas con discapacidad de todo el representantes del distrito de Vincho, representantes con el mana ya Pachayancho, 1600 personas junio y Jasasaso, representante con ella, más o menos, a ver, un promedio de cuánto ha sido el otro, casi 200 personas. Yaja, Isca y Pacha con Anjuina y Borjanico, que el lanzamiento es janta, sí, pues es manache que achcasu paja, es suficiente hecho el presupuesto, medio millón, Joko Isca y Yachtaya, para eso se jare que es suficiente, achcasu, pero más de 1600 personas se van a pagar, 1615 China, China paja, aschaya, ya jamana, hay página ya tajarico de rola. Ya creo que ya avanza el proyecto, nos vamos a ir a muchas casas aquí, y maconata avanza canche que el proyecto pericao, machuchacona, chayenta, payachacona, chayenta personas con capacidad atender y pericao. Y porque paicona de que ya chananco iguaita, mamá ya chancho iguaita, sí pues, pero técnicamente ya técnicamente y además canjare que componentes económico, componente económico nishampe, walpata, rontuta, aranticoy tarik maiman mi chayman miranticona imaginatam chay negocioan yamcana y otro también componente organizacional chay kuna de kilam karicos cason chay bitagre que machu chacuna payachacona y colabora con Morjaco papachancota chucuchancota kisuchancota y personas con discapacidad colabora con Morjaco que invitado con Ayapa mana le chapacho invitado con Ayapa que un poco de tuchita y también aguadito, ¿no? Para una prepara de gachera. Entonces, cada uno hay que cariño un cota chechi corjaco invitado con ama, quizás mana especial ni con mana hay para chula pachampaja, mil disculpas porque invitado con allá para porque mana presupuesto con suficiente chucar jaricao porque ha sido pues cariño del pueblo. Chayna chay inauguración una pejaricao, primera piedra ni hina churay pejaricao o apertura del proyecto de Santa. Inauguración peso que eso es otro diferente pues no ya pasa con Guajuya con Palecona con Ampuncha con proyectito de medio millón con residentes de obras todo cae proyecto beneficia con directamente población ya chan a veces proyecto con aquí se vinchos para corja manda directamente población manchar chore que descanse población con discapacidad de adultos mayores chay mantaricao con anja directamente chayan para con beneficia con de más de 1615 personas, ¿rico? Bien, ya tariki rimarico y tamonarjan y chay tariki que saschaco y pascachcan, tajricao, estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, paicuna así que congresista conata, ministro conata, tariki mana chasqui tamonas jacucho Huancavelica pericao y nas patas protestas ni jantoray culanco caimama dina buluarte pa contra chayán pericao, estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, chasquita munan cucho incluso Wilson Sota y na paisano un correrga, paitapas chasquita muna ya sacucho y también noticia de último minuto, uk autoriki kai tohto laupe apurado man kalpa mulachkas panrique puiti koron tikra koron chaypita kimsa kirisa kachkan koriga kunan achilla pachapi chay pasa koigorja kai auto Yaris color plateado nis janrique chay puiti koron ricao nas peja roiro inara jrique kalpa kamoita jayakoikor jarika altura tohto kay anda wailas man kay kuchum jamona ya chaynin puede kona rexinchi mana rexes kona pa jarika alto or jorikao kay kuchumanta respis alto or kukachkan chay manta jarike waka anda wailas la man utak kangallo la man yarin kerikao tistiku kona ne ngreke yo palum pa apurado también ya muchkar chayna pim chay pasa koron chay kimsa kiris kapas tarikulan korik paikunari que jamusjaco desde Chiara a Manayasaj. Chayna purejkunari que chay tarua kurulanco. Bien, ahora que cuida con una taja de jaigula sonchik, más bien avanza sonchik y joknin partió, porque oranchik pas apurado chayaman que calpa kurikulachik. Ahora sí, vamos a hacer el enlace respectivo. Felipe, buenas noches, no sé si me escucha.
No le escucho. Hermano Tarcisio, buenas noches. A ver si aumentas. A ver, aquí va a aumentar. Aquí creo que ha apagado el volumen un ratito. El volumen rabia chico tinjosmi. Apagar uranchik. Un ratito, a ver si. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ya está ya. Entonces, muy buenas noches, Ojilla y Felipe. Y mañana un cachcanque, rima cuicuya que guayra subir kunata. Primeramente, Ojilla y maná, rima cuicuchcaptin chicrique. Yoximuchcanchi, que redes sociales, plataformas digitales, Niscantacama, a través de Facebook, a través de YouTube. Chayata, que hay frecuencia 106.7, hina que hay punta frecuencia, que hay Uyariwananchi, Yactacunapi, y Kunanja, que hay Ayacucho, Chiara y todo Ayacucho metropolitano, Tambillo, Chaypañata, Chaycamuchcan, frecuencia 91.7 FM, Chayperique, Uyarinmanco, Yacta Masinchicuna, residentes del distrito de Vinchos. Bien, retorno taimena tarak chaypi soluciona chaykuaj, retorna muchkan y doble telcoheriscan curicao. Bueno, hermano Tarcisio, en primer lugar agradecer a nuestro divino. Segundo lugar, agradezco por haberme permitido que Radio Chikman, Che Camone, Arij Papayus Pamonaco y Ningwan, Che Nayata Jampa Permiso Ikiwan. Y también sobre todo agradecerle pues al señor gerente de esta emisora radial, ¿no? Radio Jari. Y también saludo a través por este medio pues a todos ustedes, también a todos los radio oyentes. Que por esta misma frecuencia que acabas de mencionar, hermano Tarcisio. Y también pues algunos de nuestros hermanos nos están acompañando a través por este medio red social que es Facebook. Está transmitido pues vivo en directo. Bueno, por este intermedio, hermano, creo que vamos a abordar algunos temas muy interesantes. Entonces, ya imagina, pues, seguramente va a haber participación por llamadas telefónicas. Entonces, para poder absolver, porque Ari solicita Kamurhaiki. Que tarde con una pequeña entrevista y de los cuales puedes poner las informaciones o tal vez algunos acuerdos a la población. Gracias, Ojilla Felipe. A ver, tenemos aquí. A ver. Bien. Entonces, Kai Perique, más que escuchar Jani número, entonces Perique, Jaina Yoxeramu. Hayakamorchik al 966 910 910 Nishan Mañujamampas o Waupenchik Felipe Mampas directo Hayaguarchik al 935 77 70 90 935 77 70 90 para que fácil ya el número directamente que a través del WhatsApp, al 966 910 910 o que hay programa está también ya está full oyente de nuestro amigo Samuel Arango. La voz está muy bajo, sí, hemos solucionado su voz. Ahorita estamos, a ver en qué nivel estamos. A ver si creo que estamos nivel bajísimo. A ver, ahorita vamos a solucionar este impasse. Bien, Felipe. Y Mari Tajkachkan, Anarike, Uyaykulabra Hankicho, y Matema Mantari Marinanchik, Pachayna Karike, directo tema Mangayku y Kulasonchik. Bueno, hermano Tarcisio, Ari Kainan Tardia para la Rizonchik Ojillay, Ari Pajarin Punchao Mikachkan, Foco Encuentro. Bueno, ya programado, inclusive fecha carja, pero de los cuales nos han reprogramado la fecha para el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, un encuentro para una audiencia técnica con los principales funcionarios de gobierno regional de Ayacucho, en este caso pues encabezada por el gobernador regional, gerente general de gobierno regional de Ayacucho, gerente de infraestructura, líder, entre otros más acompañantes. Comité de organización microcuenca cachi nishampi ojillay aricaipi mriki conformachkanchik.
a partir de nuestros hermanos de Manzanayo, Alpachaca, Yachumayo, Cosibamba, Satica, Monaipata, Cairuzaspata, Ajujasa, después, ¿cómo se llaman nuestros hermanos de Unión Pachach, Yihuapata, Jochapampa, también sus anexos, Putaja, Condorpacha, Caicuchuquicera, Pampamarca, Ñawimpuquio, Puncupata, Catalinayo, Unión Putrero, Caicunapirico, Ojillay, Bari, Chaikunamanta, Ricuño y Ganacuspanchic, Pajar en Puncha, otra Taicuna Cachcanja, que es sobre el tema del proyecto de los 9 localidades y más aún de los 34 paquetes que estamos pues inmersos y con nuestro petitorio dirigido al gobierno regional de Ayacucho. Entonces, Aricay, Cachcan, Aricay, Nampa, Guatamantara, que 14 de enero, Nishampir, Jainawata, Junio y Canacuranico, que presa, Cuchquiserapi, Chayman Jamoycur, que nuestro gobernador, el señor Oscorima, y también los consejeros, los alcaldes distritales de los 5 distritos, han venido pues Vinchos, han venido de Socos, también han venido de los Moruchucos, Chiara, Chuschi, y también otros alcaldes, sobre todo ha venido pues de acá de nuestros hermanos de Acócoro, Paipas alcalde Jamuicurja, y Chaynata Ricoac Casconapas, hermano Tarcisio, y sobre todo también alcalde Jamuicurja, y Chaynata Ricoac Casconapas, hermano Tarcisio, y sobre todo también alcalde Jamuicurja, y Chaynata Ricoac Casconapas, hermano Tarcisio, y sobre todo también alcalde Jamuicurja, y Chaynata Ricoac Casconapas, hermano Tarcisio, y sobre todo también alcalde en las cabeceras y también debajo de esta red principal que es canal principal Río Cacha. Entonces, hermanos, caso contrario, pues no, si no van a venir, bueno, los documentos están anticipados de conocimiento, presentados en su despacho que corresponde al gobierno regional, también a la oficina PRIDER, y todo lo que se confiere, que requiere necesariamente los documentos ya están encaminados. Caso contrario, tal vez de repente la población Uñujanchik, Ñujaiku, Caicoranico, pacientes, hemos escuchado, hemos esperado. Bueno, a la fecha, pues, del año pasado hasta la fecha, no hay un movimiento, solamente han avanzado con la tercera parte de los petitorios. Entonces, a la fecha, pues, no muestra la capacidad de representar y compartir tal vez de repente un avance físico de la formulación de los expedientes técnicos, hermano Tarcisio. Sí, ya hemos solucionado, sí ha habido pequeño descontrol aquí en la programación, ya que uyari kuchkan chiri que wauchale pajar en nichkanki kanja audiencia nispa o encuentro, en realidad no es audiencia, encuentro nispa. Pikunata cae encuentro picanja, aparte Hamkunamanta, Nichkanque, gobernador regional, sí, gerente Nichkanque, pero aparte de ustedes, ¿hay alguien más? ¿Un intercesor? O pipa que año haya Hamkunapa, Rima Paika, Pusaiki, Chignispa, o tal vez el alcalde de Vinchos, no sé, ¿alguien más? Bueno, hermano Tarcisio, efectivamente, bueno, Hayariranico, Ari Ñajanisjai Pijinapas, Ari Jainawata, Presa Cuchuquisarape en mes de enero, Joyunacoranico, con nuestro gobernador, ¿no? Porque tal vez de repente sería bueno compartir que mapas Kailintar y Jawarichuan Chignadapi o poco pero que Kai Imapas Rimaris Jaikuta, Parlaris Jaikuta. No sé si Uyari Cuchcancho, creo que tenemos una falla técnica, hermano Tarcisio. Así se está escuchando, no tan alto, porque me bajaron volumen, está un poco bajito más, no tan bajo tampoco, si estamos monitoreando a que el audio no se escape. Entonces estamos a un 50%. Alienta Uyari Cuchca. Ya. Efectivamente, hermano Tarcisio, como vuelvo a decir, Arija Inam Pahuata, que en mes de enero tam, Junio Cuicoranico, al costado de nuestra represa Cuchuquicera, es el famoso, que embalsa pues una cantidad de 80 millones de metros cúbicos de agua,
para el uso agrario y para uso poblacional. Gracias a eso, Huamanga, Ayacucho, especialmente Ayacucho y los distritos metropolitanos, tenemos pues agua para poder subsidiar nuestra vida cotidiana. Vaya con Ayapajpas, mi con Ayanchipajpas, ima carro lavar un Ayapajpas. De ese lugar pues proviene de esta agua, ¿no? Entonces, Arichaypim Hayaches Jacarga, gobernador Ricky Ruapuaycuya, que hay proyecto, que hay riego tecnificado, una iguataña mecánico que hay riego por gravedad, entonces, cancha hay para ventaja, desventaja. Que no tenga comprometido arjaco, ari, que no tenga joño cuyucusasco, coño japas ruay camosa, rato ya que proyecto está avanzar son chagnespa, pero chay manta jare que ukchata iskaychata, kajpaj manar mi joya cancho, caigo cancho, nispari. Entonces creo que hermano, a la fecha no se muestra el compromiso tal vez de repente serio, ¿no? Entonces no se está tomando, es por eso, para el día de mañana está convocado una audiencia técnica. A ver, ¿a qué se refiere esta audiencia técnica? Mañana vamos a conversar con los funcionarios, a ver, ¿cuál va a ser la participación del gerente general? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Por qué no están priorizando? ¿Por qué no están habilitando el presupuesto para la formulación del expediente técnico? ¿Y cuál va a ser su participación del gerente infraestructura? ¿Cuál va a ser la participación del gerente planeamiento y presupuesto de gobierno regional? Y así también como del director de PRIDER. En especial queremos escuchar pues la participación del gobernador mismo. Si él en aquel entonces, como ya mandamos link a tu WhatsApp, hermano, ahí está hablando el gobernador en presencia de la población y en presencia también de todos los usuarios que estuvimos ahí reunidos, pues no en ese momento. Es por eso que esos compromisos datan, no solamente en palabras, datan pues registrados a nivel de red social y también en un documento que tenemos pues pactado, que es el libro de actas. Razón por la cual, hermano Tarcisio, la indignación que nos causa a todos es por el incumplimiento de este compromiso que nos dio en aquel entonces, que es año pasado. Manay Konanka Maricachcancho Ojillay, Chairay Cumbrica de población, Jataris Parik, Nana Chicosonchik, respeta Chicosonchik. Bueno, muy aparte también conocemos la situación política que está pasando pues el gobierno regional, tal vez, de su situación principal del gobernador. Muy aparte de ello, que tiene que haber un resultado referente a nuestro petitorio. ¿Por qué estas demoras? Tal vez de repente, como vuelvo a decirte, hermano, ha sido o hemos sido pacientes o muy pacientes, tal vez aguantar, decir, esperar, pero creo que también la humildad y la paciencia quieren aprovechar también estos funcionarios, porque tal vez el gerente o tal fulano o tal funcionario tiene esa decisión de apoyar, pero creo que debe haber una información técnica mañana. ¿Por qué no está avanzando esta situación? Entonces, creo que no nos indigna solamente o no queremos hacer a fin de perturbar, a fin de incomodar, a fin de tal vez de repente restar, sino, en primer lugar, queremos escuchar y desde luego actuarlo. Porque sí sabemos, hoy en día, hermano, estamos hablando de un crisis hídrico a nivel de las cabeceras de nuestras cuencas, de nuestras microcuencas. Entonces, si cada vez más, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Efectivamente, la preocupación nuestra es esa, hermano Tarcisio, porque queremos mitigar y minimizar el consumo de agua, porque viendo la población ayacuchana o la población huamanguina, incluyendo los distritos metropolitanos, por ejemplo, Moyipata, acá Yanama, y en todo el aspecto alrededor de los conos, Huamanga está creciendo. Y es por eso, hermano, que el gobierno regional o el Estado peruano o los gobiernos locales no piensan, muy a pesar que en ese video acabas de lanzarlo, hermano,
ahí está pues los alcaldes. Inclusive los alcaldes tampoco no nos dicen y le decimos, no se preocupan más, están por su lado. Es por eso nosotros mismos, la población, encabezando tal vez de repente con miembros del comité de organización, los presidentes de comisión, los presidentes de comité de riego y los usuarios, tomamos la decisión de, si en caso contrario, bajar en mana jamongacucho, paicona, mana participa mongacucho, la población estará tomando la decisión contundente. Me refiero a la contundencia de que ya tomarán la decisión drástica, porque se tiene que tomar la prioridad. Entonces, si un poquito escucharíamos ese resumen o ese video que está puesto y lanzado, hermano, tal vez de repente el gobernador o Manacaita, ¿no? Entonces, esa es la forma, hermano Tarcisio. Bien, Huacuchale con la Erikusan Chirica el resumen, aunque son 9 minutos, pero Erikulasun Chiquia, a ver, y mata arriba y larga. Y autorizando presupuesto para invertir en recursos hídricos, aunque nos vayamos a la cárcel. Yo me fui a la cárcel por comprar maquinarias, porque declaramos situación de emergencia de las carreteras en Ayacucho porque he hecho un desastre. Y me fui a la cárcel. Y conmigo 3 consejeros más. Y así nos vamos a ir todos. Porque lo tienen que firmar. Porque con eso vamos a priorizar el agua en Ayacucho. Con eso vamos a priorizar el agua en Ayacucho. Vamos a destinar nuestros recursos para atender estas demandas. Presas, represas, hochas, reservorios, riego tecnificado y carreteras. Pero carreteras todavía podemos esperar, agua no. Agua es importante, importantísimo, hermanas y hermanos. Esto ya no es política, ya hemos sido elegidos, ya son consejeros, ya son alcaldes. Olvídense los colores políticos. Comparo todas las comisiones como el Consejo Regional, presidente, no quiere andar a mi partido. Mezquindad. Desde el inicio, mezquindad. Mezquinos. Así no se trabaja, señores consejeros. Se trabaja con igualdad, con proporcionalidad. Vamos a ver quién sale bien, mejor en su gestión, ustedes o el gobernador regional. Porque yo sí tengo respaldo de esta población que quiere agua, que quiere carreteras. Y lo vamos a hacer, hermanas y hermanos. He venido a trabajar con ustedes, para ustedes. Vamos a ver. Me acaban de decir, de hablar del proyecto Ingahuasi. Vamos a ver. Me dice que para hacer hocha solamente se requiere maquinaria, es retroexcavadora. Tenemos. Rodillo. Volquetes, tenemos. ¿Y los alcaldes qué ponen? Combustible por lo menos. Claro que sí. ¿O no? Tenemos que trabajar así. No hay nada que no se pueda hacer en la vida. Todo se puede hacer. Mira nuestro hospital 3.1 que costó 500 millones de soles. Cuando hacemos obras grandes, hay problemas grandes, claro que sí. Expedientes, supervisión, lo han recibido incompleto, corrupción. Demuestren pues. Yo he comprometido, hermanas y hermanos, esta gestión limpia y transparente. Cero corrupción. Yo no sé cuál será su trabajo de los consejeros, si va a haber cero corrupción. Le vamos a demostrar que somos limpios y transparentes. Y el control político de ustedes es que se ejecuten proyectos en cada provincia. Y que se sienten conmigo para decirme, estos son mis proyectos de mi provincia.
como lo están demostrando estos alcaldes unidos juntos por este valle. Así, uno por uno, con sus hondas demandas. Entonces, me dice, vamos a hacer jochas, Me dice, hay maquinarias, hay voluntad. Y yo me pregunto, y hasta yo mismo me cuestiono, ¿cómo es que Cuenca Alta no tenga un solo reservorio y riego tecnificado? En cambio, la Cuenca Baja sí tenemos. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos olvidado? Somos nosotros responsables. Ahora están despertando, estaban durmiendo, se han despertado. ¿Te has despertado, mi estimado Rubén? ¿Por qué? Porque ahora vamos a priorizar estos proyectos de reservorios con riego tecnificado. Les doy mi palabra, hermanos. Y no es nada del otro mundo, ¿saben por qué? Caja fácil se llama Cachca. Anacho Guapura y Picachca en reservorio con la que es pedir yo. Chay, tan copia, chay, cosas más finas, chay, Bien, ojilla Felipe, cae claro y clarito y ari con chirica, roacha y son posuconata, reservorio conata. Y chay prometicos janta, hukchayata paso, roraron ñacho y cha yanja similla picho, ojilla Felipe. A ver, ¿me escuchas, Felipe? Sí, hermano, sí. A ver, hermano Tarcisio, efectivamente, sí, hermano, te escucho. Yo absoyari que claro estamos bien, estamos en plena full sintonía. Bueno. Uyarichkai que muaje Felipe. Ya, efectivamente, hermano, Aricay con Ayan Hawaii Kuchkanchi que Kai Hukrimarita. Ya. Kukrimarita, ari compromiso tan jugar jaco, rimarir janico kai 13 de enero, nishantari que jainan pawata, kai presa cochuquizara huachtam. Jabasjai pues ari población, han venido pues como les vuelvo a decir, han venido desde Manzanayo, han venido de Alpachaca, Satica, han venido también pues hermano, Unión Potrero, todos nos hemos concentrado. ¿Quiénes también estaban ahí presentes? También estaban presentes pues las autoridades que nos acompañaban. Jamor Hakuri que alcalde con pues llegamos por Jawachkan Tia y Kuchkan. Gobernador llegamos, Ari Rimape Cuanco, Ni Cuanco, Caja Fácil Chaya, mi mata difícil Kanban. Yo con experiencia ni Cuanco. Bueno, como cualquiera, al escuchar a tal persona o tal autoridad, la población, bueno, no al 100% quedaron satisfechos, siempre había una duda, una cierta incertidumbre, una cierta duda, algo así podemos decir. Pero, desde luego, estábamos encaminando, por Erit Jayayconico, ya algunos proyectos, ya con 8 proyectitos, se encuentran con ficha técnica, con perfil, con su estudio, pero desde luego, pues, hermano Tarcisio, Manari Canchu Chairi, que posibilidad de habilitar el presupuesto para el expediente técnico. Este expediente técnico viene esperando con paciencia desde año pasado, desde el mes de julio Chaimantari que Suyachcanico hasta Conancama. Entonces, yo creo que también el quien le habla no reclama para su pueblo, Manaki Quillambazo, sino aquí estamos concentrados varias comunidades o varias localidades, como vuelvo a decir, están aquí pues nuestros hermanos de Chiara, Socos y también los Morochucos, obviamente Vinchos, Chuschi. Entonces, hermanos, creo que este trabajo es más grande. Entonces, el gobernador tiene ese compromiso, ¿no? O sea, al final nos decía de que tráiganme proyectos grandes, presupuestos grandes. ¿Yo qué hago con 2 milloncitos, 3 milloncitos, 1 milloncito? Yo necesito de 20, 50, 80, 100 millones, ¿no? Entonces, como cualquiera, tal vez de repente nos hemos emocionado con ese compromiso. Es por eso que, hermano, pienso yo, en esta audiencia técnica, cada funcionario tiene que dar su vertimiento, cuál es la dificultad referente
a esta situación que nos está demorando, bueno, tal vez de repente con los compromisos falsos, ya podemos decir. Entonces, de los cuales, hermano Tarcisio, me parece que este tipo de audiencia, este tipo de situación, donde que podemos conectar y enlazar y hacer ver y conocer nuestra realidad y nuestra necesidad sobre todo, es el momento. Creo que la población, sin actuar, no vamos a lograr, porque tenemos que tomar medidas, ¿no? Medidas que nos confiere la ley, sobre todo en la constitución política del Perú. ¿Qué pasaría si mañana las personas que tú estás mencionando no lo dicen como ustedes lo esperan? ¿Se estarían movilizando? Llaqtat Jairicus Pacho moviliza con Kichi, Carlachom, Jainawateina, Kaikucho Kiserata, Chay toma de local, Nishan Konata, Ruraita Jalarin Kichik. ¿Qué pasaría? A ver, hermano Tarcisio, Arika y Jainampa, Kai Abril Quillatan, Tucupay, Nimpi Hinaña, a reunión Taparanico, Kai Campamento Opeman, Presa Cuchuquisaranis Hampi, Junio Nakuranikom, Chaipi, bueno, las autoridades de comité de organización y también las autoridades de comisión, presidentes de comisión, presidentes de comité y también algunos usuarios. Entonces, Chaipirik mana ñuqapa mandakuy niwanchu, ñuqapa decisión niwanchu, sino llaqta rimarin kaynata, o sea, los beneficiarios o los usuarios. Haykapika mañana kayna burlasqa kasunchik. Niwanchik tal fecha, tal mes, pero nada hasta el momento. Kunanja niykuwanchik, manam hullqikanchu, maymantach hullqita hurqumuyman, imata churayman, suyaykuychikya. Entonces, chaywan riki, ninku paykuna. Ya, hayachisonchik, kay gobernadorta, funcionario kunata, hinaspa, kay piñujanchikwan parlacho. A ver, niwasunchik ya, cierto chusmanakan, o ima problemas kachkan, o manachus ropasunchik, niwasunchikta, nis. Hemos presentado el documento al despacho de gobierno regional de Ayacucho, ya, el día, acá tengo anotado, el día 19 de abril hemos presentado documento citando su presencia de los funcionarios y obviamente del gobernador para el día 26 de abril. ¿Qué es lo que nos propone? Nos propone la fecha, nos da una respuesta, el documento, o sea, una respuesta con un documento, la oficina de PRIDER, reprogramando la fecha para el día 3 de mayo. Y el 3 de mayo nosotros nos hemos nuevamente reunido en el campamento de Presa Cuchuquesera y ese mismo día llega otro documento reprogramando de parte del gerente general, el señor César Guarduaco, documento para el día de mañana, ya, reprogramando la fecha para el día de mañana, o sea, para el 9 de mayo, en lugar, siempre, como siempre llevamos en Open. Entonces, hermano, mañana, si en caso contrario no se presentan, no es mi decisión, hermano, no es lo que yo he dicho, no es lo que yo he participado, sino que este es un acuerdo mancomunado de todos. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Y qué hemos dicho? Si en caso contrario no se presentan a esta reunión reprogramada de parte de los funcionarios, lamentablemente la población estará tomando en pie de lucha hasta lograr el objetivo que queremos nosotros. 1, 2, 3. En el tercer punto quiero darte, hermano. En el primero, nosotros estamos luchando para priorización de riego tecnificado, o sea, proyecto de riego tecnificado de los 9 proyectos que ya está en el primer paquete. Segundo, estamos también tomando los 34 paquetes, ya, y eso se va a beneficiar todas las comunidades antes mencionadas. En el otro punto es presentar o fomentar el proyecto de Jochas en las cabeceras de Cuenca Cachi. Si nosotros no trabajamos afianzamiento hídrico o
construir hochas en las cabeceras de cuencas altas, como podemos decir Chojoro, Apacheta, como podemos decir Chiclarazo, y acá el proyecto Ingahuasi. Entonces, ¿qué estamos o cómo queremos garantizar a la población andina y a la población agrícola? Entonces, es por eso que el gobierno, sea local, gubernamental o hasta nacional, se olvidan trabajar por los proyectos de esta naturaleza, hermano Tarcisio. Nuevamente, o sea, ya pataban Guajilla y Felipe. Arimari kuaj, arijainin pach, o jainawat arimas panirjanki, imaina situación che huchakanja, imaina construis jarikao. Pero kunan wer kunapaj yapaikuy. Chay huchakuna rura y kachkan fierro, cemento ancho o huchas naturales nisjantacho. Porque fierro cemento, claro, allí manariki yaku osuncho. Pero manariki huchas naturales y nacho. ¿Oh? Entonces, maijintata priorizananko chay nisjaiki kunapi. Porque yaku tarpuija manami que fierro cemento ancha hatun huchakuna ruraicho. Ya chayja yaku cosechaiñam suti. ¿Oh? Entonces, Rogelio Felipe, que eres kunapa, a ver si hay partita. Aclarécame. A ver, hermano, haré niscaranchi que riego tecnificado nishan harikanja kayakun que ahorrananchik paja minimizananchik paja kunanya tagmirik yakuta calienta o carren conectanta o yarjanta que mapusanchik pierde con la evaporación. Pero mientras este agua va a ser intubada, sea con tuberías o mangueras, entonces ahí vamos a economizar el consumo de agua. Y esto, de hecho, va a tener su propio reservorio. Y estos reservorios no queremos que sean pues con concreto. Tiene ventaja y desventaja. Entonces tiene que ser de manera artesanal o tal vez de repente con geomembranas, ¿no? De manera ya mejorada, podemos decir de manera neutral. Entonces, eso va a ser un fuente de almacenamiento donde de ahí va a partir pues los líneas de conducción a las parcelas y también va a tener sus propios ramales. Eso es en caso de riego tecnificado. El otro punto, hablamos de las hochas, eso se llama pues afianzar el recurso hídrico en las cabeceras de cuenca. Por ejemplo, tenemos, hay una laguna que se llama Yanajocha, que siempre guatan organizan un tipo de festival, un yacurraime o tal vez de repente tradicional cultural, ¿no? Ya con ciertas costumbres. Entonces, hermano Tarcisio, Kaina, Jocha con Atamiki, Fuente con Atamiriki, valoran Anchi. Pero ¿de qué manera vamos a mejorar? No creo que vamos a realizar pues una inversión de fierro y cemento. Lo que tenemos que valorar es qué es lo que falta, qué es lo que mantiene a esos hochas, a esos recursos que están en las alturas de nuestras cabeceras y Matruanancha. Tal vez de repente sembrar plantas ornamentales, tenemos que mejorar tal vez de repente el cuidado del recurso, o tal vez no sé qué cosa hay. Entonces, tenemos que mejorar también hochas o realizar o construcción de hochas. Por ejemplo, yo me refiero a un proyecto que ya estaba a nivel de su estudio, aquí en de Pampamarca, entre Catalinayo, entre Puncopata, más al otro lado, Caichushi, Marina, ya Pequimsa, Cruz Cairo, ya eso se llama un Cachcanchay, Pejawas, Jariki, proyecto, o Chay lugar, Chapsutin, Ingahuasi. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se tiene que mejorar a nivel de los muros de contención, tal vez preparamiento en equipamiento, ese lugar a fin de juntarlo, a fin de Chay Periquiaco, Jocha Chispa, Chay represa, Cocho que será, Yanapa Monapa, tal vez Kaiwamanga, Tumananchikpa, Mikunanchikpa, falta Vascanchigna, Chay Pamsutin, afianzamiento de las hochas, de los recursos hídricos que tenemos, por ejemplo, hablando de Tonsulla, hablando de Chojor, en las cabeceras más altas, hermanos, tenemos espacios, pero ¿de qué manera se tiene que tratar? Tiene que haber
una consulta o un acuerdo bilateral conversando. Entonces, yo creo que, claro, no va a haber un cierto atrevimiento. Tiene que tal vez de repente, ¿no? Una consulta popular a nivel con la masa o no sé cómo debemos trabajar. Entonces, por eso a veces nos indigna mucho que el gobierno regional sí, pues tiene esas ciertas atribuciones y con esas atribuciones que tiene que fomentar y garantizar el recurso hídrico para poder sostener a la ciudadanía yacuchana, hermano Tarcisio. Kay pinichkan kichik chay huchakunataya, señor gobierno regional ruamo inisparicao. Quizás como de contención, quizás poniéndole compuertas, chaytaniskan kiricao. Pero llaqtaqa imatataq contrapartidata churanqa. Chayta palarqankichikchu, chay kachkanchu, chay proyecto mañakusqaykichikpi icha mañakuyllachu. A ver, hermano Tarcisio, yo creo que obviamente todo el proyecto de inversión es un proyecto garantizado, es un proyecto presupuestado mediante un procedimiento del expediente técnico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos dar? Nosotros también queremos apoyar de una manera consulta formal para poder tal vez de repente coadyuvar, o sea, y más dificultad con la gasta, ya cainat son caitaja, cainat. O sea, al final de cuentas, ¿a quién va a beneficiar este proyecto? Va a beneficiar a los usuarios. Entonces, nosotros también tenemos que tener un parte de que garantizar el proyecto y que el proyecto salga bien. De todas maneras, la factibilidad de terreno, ¿no? De todas maneras, se tiene que haber eso. Hay muchos componentes que se requiere a nivel de la formulación del expediente técnico. Entonces, por ejemplo, en tema de calicatas, ¿quiénes van a hacer? Nosotros vamos a realizar las calicatas, Uchco con Urbanapa. O sea, hay varios, tal vez, que se tiene que tomar en poder o para poder ayudárselo entre las dos partes, hermano Tarcisio. Ñuqa pensamiento imanta ojo Felipe y kay jamana kay vincho sonallapachu Cuenca Alta kachinisqallampachu sino liw llaqtakunapa kachkanmi institución kuna ONG kuna ONG creo que Yaku Wiña algo así paykunapa experiencia en caña paykuna mana chay hatun huchakuna ruraywanchu sino taxa huchakunallata ruranku naturalmente artesanalmente hina chaypi champakunallawan nisqunchikya huklaw perikiaw chaypi waqpi chay pukruchankunapi y chaypi para tiempo huchachaykun y uraylawkunata sirven rikaw pero hampa nisqaykiñatami chay hatun huchakunata rurachun nispa riki niskanki rikaw bueno son experiencias quizás Yacuñaypa rurasqankunata o otras instituciones también que están trabajando ese tema chaytapas quizá hallariswanchik porque ham niskanki gobierno regional comprometikorqa haynawata palarirqa incluso kaqaynichkanichayqa fácil chay ruraymi pitaq mana atironqachu nispakuna pero yachanchik kay gobierno regional kunan saschakuypi kachkan por culpa del gobierno central por supuesto y por algunas cosas no yachanchikña chayta qharikaw tenqa posiblemente manapas kanqachu chay presupuesto ¿no? Hamkuniskankichik movilización taruasaqku y chaykamaq avanzachkanqa punchawkuna killakuna kay gobierno regional yachanchik de que 60,000 tasapa quilla chashqa kay último quillapiqa 16,000 un recorte tremendo ni sueldo paganakunankupas haypachkanñachu no tenga ima colegiowan ruraronqaqa ña kay semanapi kay mayo quillapi hanchis proyectoña cortakuykun oficialmente con memorándum y todo chaytapas ña ñawincharqanchikña kay programapi y chaynakuna pasakuchka hinatenqa haykapi kamataq señor gobierno huchata ruapchipayku nispa claro el tema del sistema de lo que es riego tecnificado chayta eso se qharikaw es qullqipa qharikaw porque ñuqanchikunaqa mana atiswanchu riki qullqillanchikwanqa porque cuestan qharikaw chay parteqa entonces kay partimanta imaniwaqtaq wawqichay Felipe ¿ah? Movilización taruaspa quizá yari que ya no hay problema que haya tantos milcitos rakichaykamunqa arieronqa
Allá cacharinja y chaypi tucaronga como que hanchis proyecto con aina. Efectivamente, hermano Tarcisio, creo que es muy aceptable tu opinión. De verdad, sabes, Kaipin, Kaina, que asunto, ¿no? Y matata Ruachuanchik, tal vez de repente habiendo instituciones como UNGs, sí se puede hacer, sí se puede conectar, conversar, enlazarse, buscar la amistad con ellos. Pero ya habiendo este compromiso de parte del gobernador, Jawaskai que imagina, pues manami yanga tachulima chigane, caja fácil chaya, mruasa, mi caenaza, guacanaza, porque es necesario. Y inclusive todavía nos ha dicho de que ¿qué han hecho tantos años y por qué recién Imanas Gata Richeras, Saeremos Gankichik, Tiarich Gankichik, Imataruarankichik estaban durmiendo, dice, ¿no? Entonces, hermanos, tal vez de repente nos ha faltado la unidad, la organización, obviamente. La unidad, por más que seas en una comunidad, siempre hay personas que nos vamos a inclinar a la derecha y a la izquierda. Pero yo creo que, hermano, Kachkan Mikipaipa Makimpi como gobierno regional, ¿no? Tal vez tiene otros conocidos para poder hacer convenios interinstitucionales y de esa manera nos puede canalizar. Tampoco nosotros no vamos a rechazar, pues, ¿sabes qué? Gobierno regional, campo Nimruanay. Si gobierno regional y nosotros en reuniones, en otras ocasiones que ya hemos tenido las reuniones, inclusive le hemos lanzado nosotros, señor funcionario, busca una alianza estratégica, firmar un convenio con otras instituciones, ONGs, que algunos ONGs trabajan bajo estos términos. Entonces, pues, si tal vez de repente habría un interés, cierta preocupación, un cierto contexto técnico y formal, yo creo que más que pues, no hay nada pues, para la chumba. Pero no hay eso, o sea, simplemente ellos dejan a un lado. Claro, no han dejado esa solución a la oficina de Prider. Prider ha empezado con la formulación de la ficha técnica, o sea, el estudio técnico, ha terminado. Prider también depende pues del central, o sea, del gobierno regional mismo. Agricultura igual depende. Si voy a presionar a Prider, si no tiene plata, me va a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo plata, la que tenemos que fastidiar es al gobierno regional central, que es a la gerencia de planeamiento y presupuesto, sobre todo concatenado pues con el gerente general de gobierno regional. Y por otro lado, hermano, a veces Jaguares Hanchi imagina, claro, hay ciertos problemas que estamos escuchando a nivel del Estado peruano, en la parte gubernamental, en la parte política, en la parte administrativa. Bueno, eso dejando a un lado, ¿no? Sí, entendemos que también este año estamos en una recesión económica, no hay plata, o sea, muchos gobiernos regionales y locales han hecho su corte, pero hoy en día también hay obras paralizadas. ¿Por qué? Justamente acaba estos días, yo estaba ya detrás del gobierno regional. ¿Por qué están paralizadas las obras? Hay algunas obras, a pesar que han sido certificadas ya, ¿no? Con su habilitación presupuestal, pero hay un mal físico, o sea, hay una mala inversión en parte de físico y financiero, o sea, no va casi juntos, va a un desnivel. ¿Pero por qué? De hecho, debe haber algo, una cosita muy importante, hermano Tarcisio. Tenemos un presupuesto de 100 millones para el Estadio Cumaná. Ahorita ya está en las carteras de gobierno regional de Ayacucho. Pero ¿qué es lo que falta? O sea, presupuesto hay, plata hay, pero falta certificación, entonces tampoco no se puede. Entonces tienen que ver los mecanismos, cómo puede habilitar el presupuesto. Ahora, nosotros, para el expediente técnico, para estos 8 proyectos, digamos 8 paquetes o 9 paquetes, necesitamos 3.200.000. Entonces, creo que ese dinero para el gobierno regional no será mucho, pero tiene que coadyuvar con alianzas técnicas a nivel de la organización o a nivel institucional, hermano Tarcisio, de su competencia, pues. Guajillay. Alguien me dice que el gobierno regional exige, Rachipoaico, hasta movilización con Navarra, tomas de local. Bueno. Manacho Hamkuna, plan Nikichik, considerar Hankichik. Que Congreso o Ejecutivo, Huizcainin Tapas,
presionaipe, decir, ¿no? O es decir, ir a movilizarse a la ciudad de Lima, para que de esa manera, quizás si el gobierno regional no tiene recursos, entonces para este proyecto, bueno, que habilite desde el gobierno central o desde el Congreso, ellos también tienen esa posibilidad a través de lo que es el presupuesto anual donde aprueban. ¿Te consideran que yo, Felipe? Efectivamente, hermano, como ya Nimus Hype Jinapas, a ver, si tal vez de repente, Kama, Yohai Koja participará ni como sea Rimarira Nico, podemos articular, ¿no? Garantías, administrativos. En este caso, pues, hablar o hacer llamar a nuestros congresistas. Por otro lado, con los Consejo Regional de Ayacucho. Pero, ¿sabes qué es lo que había ya? Como vuelvo a decir, hermano Tarcisio, no se preocupen, la institución PRIDER se va a encargar y nosotros vamos a ayudar en temas del presupuesto. Entonces, cuando ya había ese tipo de manifestaciones o declaratorias, simplemente nosotros hemos tomado en la espera a fin de que todo esto, pues, ¿no? Se priorice, a fin de que todo esto, pues, se concrete, hermano Tarcisio. Bien, ojichare, chayna que pajarin, chay tupanaku y kan jaricao, funcionario del gobierno regional y Hamkuna. Pikunata soy con kichi, que liu llaktantincho, chay Cuenca Alta Nishanmanta, soy con kichi que dirigente con allacho o comisión yacho, pikunata soy con kichi, chay tan ya paikame ojichale. Bueno, hermano Tarcisio, agradeciendo ya la predisposición de su persona y que Radio Ares Moninchikunapaj, Ari Ñahan Skype Hinapas Manam, que o sea, Felipe Cuba para Imainincho, Pinzainin, Liupa Acuerdueco, Liupa Rimarinico, Tantienico, Pajarin Punchao, Junio Caeca Muchcanja, presidentes con sus usuarios, comisión con todos sus miembros. Y así de esa manera para poder hacer presente, ¿no? En la calidad de pie de lucha, ya para poder conversar. Bueno, en su defecto, si ellos van a ser partícipes, los funcionarios me refiero, yo creo que no va a haber nada. Pero en su defecto, o por otro lado, no van a participar, ya como ya dijeron los usuarios, los dirigentes, estaremos tomando pues con ciertos criterios y cautelosamente en pie de lucha para poder reclamar estos proyectos que deben ser priorizados a nivel de nuestras necesidades, hermano Tarcisio. Sí, pero chale, Jalerinin Penerjan Kerika y Cuenca Alta ya como que Ayacucho llaqtata mantinin y chay chijapunea. Mana kay Cuenca Alta captenga imma yakuta y kay Huamanga llaqta upian mangao. Porque kachkaña iskay man rakinasqaña cabra patanto baklao man richkaña y kay altumanta riki hinallata kay uraylao mariki punta instalación. Y kay Huamanga llaqta mirachkanta rikao. Ya vemos Huascaura ya está entrando a ser parte del radio urbano, igual también Huascaura Huaclao Ningricao, Picotamanto Huaclao man, Cheikunapas ya llaqta yakuchkan. Ni que hablar de Mollepataja, Cañacho, Huaclao Jipaman ya, muy orinaman ya, muy uchcanco, llaqtaja. Igual que también los laobampas, no tenga ni son chic pichawata o chuncawata peja, manechos mi cayaco, hay para un gacho a Felipe. Y China caso peja, hampa y mata propuesta y que canman ama chayaco falta nampa, tanto ham con apas, que guaman allá tapa y muy bien por corregante con apas. A ver, hermano. Aparte de las jochas, aparte de las jochas, chay con una servi con calla, pero aparte chay con una manta. Ñuhapa tantieni, mi hermano Kaina. Tal vez de repente muchos políticos, muchos gobiernos que ya pasaron, ¿no? Ser gobierno, como persona natural,
ñuqapa tantiayni. A veces kunan tiempo mana hawarishkanchikchu, kay huchanchikuna, pukyunchikuna, cuidadita, mejoradita. No hay esa cultura, nadie trabaja, nadie hace, nadie no dice nada. Por ejemplo, el famoso Seda Ayacucho. Diariamente, ¿cuántos soles cosecha al día el famoso Seda Ayacucho? Pero ¿qué trabajos está haciendo? Al menos, digo hermano, al menos, kay alto laukunapi, kay huchanchikuna, o kay pukyunchikuna, maymantam chiyaku hamuchkan kay canalman, chaykunallapipas al menos. ¿Qué está haciendo? Entonces, a mi punto de vista, hermano, trabajar ya afianzamiento esos recursos o fuentes manantiales, poquiales, chaykunatarik, mejorananchi. El otro tema es que ya tenemos que tecnificar nuestro riego en caso de uso agrario. Tenemos que tecnificar, porque si vamos a trabajar así, como he dicho, pues yaku tallar hantagama posacosonche, hinaya chaykan riego por gravedad, hinapten hachaybe que pierde cochcan por erosión, cantidad de litros de agua pierde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tecnificar a través de riego tecnificado, obviamente con cámara de almacenamiento. Entonces, hermano, de esa manera vamos a minimizar el consumo de recurso hídrico, tanto en espacios agrícolas. En uso poblacional, ¿de qué manera tenemos que tal vez mejorar este riego o este consumo de agua? Tenemos que tener unas alianzas estratégicas a nivel de las instituciones, ¿ya? Instituciones como ONGs y otros componentes u oficinas que trabajan para poder mejorar el consumo de agua. Porque ningún gobierno no trabaja. Por ejemplo, hermano, disculpe que te corte. A nivel de las cabeceras de la cuenca, ningún gobierno local no se preocupa para poder afianzar ni construir ni realizar hochas. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos viendo a futuro? Tal vez de repente cada político tiene esa inspiración de trabajar, esa inspiración de fomentar o lanzar sus criterios políticos, pero en realidad no tomamos en cuenta. Creo que es la dejadez de todos nosotros. Tampoco no quiero criticar, no quiero hablar mal de tal político. Creo que también la insistencia y la perseverancia tiene que ser de todos. Tenemos que ver de todos a nivel de la conciudadanía, a nivel de los lugares que necesitamos agua, hermano Tarcisio. Bien, Wakuchele Felipe, ñari que FM chica saki cuanchigña, ahora para que machay conchigña, pero redes sociales pejina me junta uyarichkan korikao. Wakuchele Felipe, imatoan takrimari koa o manachay dispina kusonchik, pero manachay parte mayay kuchkaspa. Pajarin huynakuskaykichik tarike yachaykuswanchik rikao, llaqtaman willaykuna kanman. Nisqaykichik mahinachu apakuykurqa icha manachu, icha chay plan B, plan C, chaykunatañachu qallarinkichikpas. Entonces sería interesante conocer, ¿no? También como nuestra frecuencia está llegando ya a estas zonas de Tambillos, Chiara, que ellos también se benefician con este agua que viene de la cuenca alta. Entonces paikuna pues ya chay con manco, ricao. Paikuna mam suillanan chiquia, porque paikuna gari que consumir chican ya chanco choricao. Imagina situación cuenca alta pe taricos jantarico chale Felipe. Exactamente, hermano Tarcisio. Creo que también es necesario hacer partícipes, ¿no? O poner en conocimiento a nuestros hermanos de Cuenca Baja. Aripaikuna seguramente cachcanco preocupado. Yo creo que manam caipe perjudican a Cuivancho. Sí, si en caso no nos va a entender nuestro petitorio, nuestro gobernador o digamos nuestros funcionarios, la población va a tomar sus acciones ya que han formulado, que han planteado, que han tomado la decisión. Levantar en pie de lucha. Pero todavía no quiero manifestar. Entonces, pero sí, Canja, Rimari, Acuerdo Manchero Sasco,
vamos a dar un tiempo prudente a ver hasta cuándo pueden habilitar, pero no vamos a dar más días. Entonces creo que también, hermano, es necesario pues entenderse de ambas partes. No que yo puedo decir, no es eso, sino tenemos que también ser críticos en esta parte. En primer lugar, evaluar y también analizar las situaciones. Pero eso sí, ya tenemos experiencias en esta parte, porque a veces China con la baña tagma gobierno pues pipas maps atendiwan. Si ninchi, bueno, ya habilitamos ya de buena manera, no nos entiende a veces. ¿Qué quieren los gobiernos? Quieren pues que la población levante, que la población estemos de pie y reclamando, y ya que se cumpla pues todos los compromisos que se le ha dado en su debido tiempo, en su debido momento. Esto pues, hermano, data desde años, como usted está viendo ya pues en el medio de red social que está publicado. Entonces creo que China con el sí, pues Waukichale Felipe, hasta publicidad, pues Javanchipiña. Bueno, ya lo hemos cortado. Sí, pues Waukichale Felipe, China, despidico y kusunya ya, porque ya que ni se pina FM sajero anchiña, redes sociales ya piña tariculas canchi. Bueno, hermano, más bien muchas gracias de antemano, te agradezco, hermano Tarcisio, de verdad, que espacio permitido a Haikimanta, creo que te debo un montón. Yo chijamos para que visita y camuscasay, que chaya camuscasajina estudio man, chayna priki mapas casta así detalladamente, y mapas cajconata para la chicos, pero qué bueno, este medio, esta red, toda esta red social, podemos decir Google Meet, por Zoom, hasta por las llamadas, ya nos ayuda, nos facilita el tiempo y a veces ahorran tiempo con ATAP su y más bien agradezco y sobre todo saludo pues a todos nuestros hermanos que están escuchando a través de este medio red social y pajarin punchoña ñujaban jarico ojicuna, hermanos de Cuenca Cachi. En horas de la mañana voy a arribar al lugar de los programados para poder abordar esta reunión. Caso contrario, he recibido en antes las llamadas telefónicas de nuestros hermanos autoridades de comité, comisión, y creo que también uno de los comisiones va a venir listito ya preparado con toda su comida para que se queden ya en la marcha. Entonces yo creo que esta parte también está muy también ameno para poder trabajar y tomar decisiones, hermano Tarcisio. Muchísimas gracias, un cordial saludo hacia su persona y también a los responsables de esta emisora y sobre todo a toda la población usuaria, hermano Tarcisio. Gracias, Waukichale, que punchao periquitarico y con las jaikimanta, chana jariki punchao camaña, ñojale wampas, Ojilecona, Payecona, a través de plataformas digitales como Facebook y YouTube en vivo, en directo. Frecuencia 106.5 FM y frecuencia 91.7 FM. Con esta frecuencia, Radio Jaripa. Aunque a manera de prueba, claro, el 91.7, pero ñari que Kaihuamanga, Yachtaman, metropolitana, nispa su inchanchiri que pichkan distinto tinkunata y chechkanchita también laoman, chiara laoman y huaclao kunaman, incluso hasta Cocro creo que ya está llegando la señal. Entonces, más tañari que mirechkanchi. Chanaga, informativo, Rimarininchik. Informativo regional, Ricky, Chay Camuraja, Wasichalekiman, Yachta Chalekiman, Ripu Kulani, Pasa Kulani, Wachayakuna, Panchayakuna, Pagarin Punchaokama. Papá.